Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias y los niños pueden pasar a sus estudios. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 4, versículo 25. Voy a hablar un poquito más lento para que los muchachos puedan entender mejor el mensaje. Génesis, capítulo 4, versículos 25 al 26, y después leeremos Génesis 5, 21 al 23, pero todo saldrá en las pantallas. Así que la palabra del Señor dice así: y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 21 dice: y Enós vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enós anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enós fueron 365 años. Señor, bendícenos entendiendo tu palabra, Señor. Que podamos salir de aquí, Padre, entendiendo tu palabra para poder aplicar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo sé que mucha gente dice que la Biblia no es viva, o que predicar libros a libros de la Biblia, que realmente no es algo espiritual, sabiendo que la Biblia se escribió para que la leyéramos completa, y por eso estamos predicando libro a libro de la Biblia. Quiero confesarles que yo había leído Génesis en varias ocasiones, pero me di cuenta ahora que realmente yo no lo había leído. Ahora estamos leyendo y estudiando el libro de Génesis, y hoy es Día de los Padres, así que felicidades a todos los padres. Pero Dios nos quiere hablar algo especial hoy, Día de los Padres, cómo Dios orquesta todas las cosas. Le decía a algunos de los líderes, de los muchachos, miren cómo Dios orquesta todas las cosas. Miren, saldrá en las pantallas, ¿por qué digo esto? Génesis capítulo 4, versículo 26 de la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Set, que es el pasaje que vamos a tratar, cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Si vemos a Génesis capítulo 5, versículo 21, fue lo mismo que leímos, dice: y Enós vivió 65 años y engendró a Matusalén. Enós anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. ¿Qué dos cosas o qué cosas nos presentan estos dos textos? Si puedes poner el primero otra vez, Génesis 4:26. ¿Cuándo fue que comenzó a invocarse el nombre de Dios? ¿Cuándo? Cuando Set tuvo un hijo y lo llamó, ¿cómo? Enós. Ahí dice: y fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzaron a adorar al Señor usando su nombre, invocando su nombre. Así que fue después que Set tuvo a Enós donde comenzó a adorarse el nombre de Dios. Antes de eso, ¿se adoraba el nombre de Dios por su nombre? No. ¿Cuándo comenzó? Cuando Set fue ¿qué? Padre. Miremos a Enoc, Génesis 5:21, si puedes ponerlo, Génesis 5:21. Enoc vivió 65 años, ¿verdad? Y engendró a Matusalén. Y después, ¿qué dice? Enoc anduvo con Dios 300 años. ¿Cuándo? Después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas.
¿Cuándo fue que Enoc comenzó a caminar con Dios? Después que fue padre. Si nosotros vemos, es impresionante cómo la Biblia cuadra todo, un día de padres, nosotros poder ver estos detalles. Para ellos era importante el rol de padre. Y fue cuando comenzaron a tener hijos, es como si la conversión de ellos o el compromiso de ellos hacia Dios aumentó cuando fueron padres. Porque si nosotros vemos, Moisés le está dando unos detalles, nos está explicando esas dos descendencias, lo vimos antes, esas dos descendencias. Si vemos en el capítulo, cuando Judas nos explica cómo eran los tiempos de Enoc, dice Judas 16, capítulo 1, 16, Judas nada más tiene un capítulo, dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Si vemos, esta es la descripción de esa ciudad. Esta es la descripción de esa sociedad, Esta es la descripción de esa sociedad. Murmuradores, quejumbrosos, que andaban tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, la meta era ellos, el centro era ellos. Pero sin embargo Moisés nos dice que tanto Set como Enoc, el ser padres, cambió algo en ellos, que comenzaron a invocar el nombre de Dios o comenzaron a caminar con Dios. Esto es algo especulativo porque el texto no lo dice, pero yo entiendo que ellos comprendieron la gran responsabilidad que tienen de pasar el nombre de Dios a otras generaciones. Entonces, si nosotros vemos, este texto nos va a enseñar cómo caminar con Dios. Padres que estamos aquí, Dios nos llamó a nosotros a ser los líderes de la casa, no los jefes de la casa, los líderes de la casa. Sí, obviamente tenemos que tener autoridad, pero esa autoridad es como la autoridad de Cristo. ¿Y cómo fue la autoridad de Cristo? Cuando tuvo que lavarle los pies a los discípulos, se quitó el cinto, cogió una cubeta y le lavó los pies a los discípulos. La autoridad es por medio del servicio. Así que Génesis 4 y Génesis 5, como vimos, tiene una idea central, es presentarnos esas dos simientes. Como un pueblo de Judas 16 describe este pueblo, un pueblo lejos de Dios, una sociedad perdida, pero también Génesis 5, 1 y 2 y 3, 1 al 3, nos habla, nos hace ese reset, nos hace ese reseteo, ese reinicio. Mira lo que dice Génesis 5, 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Si nosotros vemos, Génesis 4, versículo 16 en adelante, nos presenta toda la descendencia de Caín. Toda la descendencia de Caín, del versículo 14 creo, toda la descendencia de Caín, todos fueron malos. Y en Génesis 5.1 nos va a presentar la descendencia de Set, que todos tuvieron a Dios por su Dios. Y entonces Moisés hace un reinicio de todo y vuelve a contarnos la historia de la creación y nos dice: y Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Y dice el versículo 3, y cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Con ese detalle Moisés nos está diciendo, la descendencia de Set va a buscar a Dios. La descendencia de Caín no, pero la descendencia de Set sí. Ellos están hechos a imagen de Dios. Y nosotros, si después cuando usted tenga tiempo, busca Lucas capítulo 3, nos dice exactamente eso. Que Jesús es hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué este texto está enseñando? Recordemos,
Moisés está en el desierto escribiendo esto. ¿De dónde viene el pueblo? De Egipto. Un pueblo pagano. Un pueblo que servía a sus propios dioses, que tenía muchos dioses. Un pueblo que sacrificaba y que hacía muchísimos pecados. Y Moisés le está escribiendo a este pueblo y le está diciendo, en medio de una sociedad perversa, un hombre caminó con Dios. En medio de una sociedad perversa, un hombre caminó con Dios. Esa es la enseñanza que Moisés le está dando en estos textos al pueblo en el desierto. Venimos de Egipto, venimos del pecado y ustedes van a querer volver al pecado porque es lo que conocen, pero en medio de donde estamos viviendo podemos caminar con Dios. Y mis hermanos, nosotros necesitamos caminar con Dios. Seas padre, madre, hijo, lo que seas, necesitamos caminar con Dios. Entonces, ¿qué implica caminar con Dios en medio de una sociedad perversa? ¿Qué nos enseña Enoc? Yo quiero que ustedes sepan que Enoc es uno de mis héroes de la fe. Y lo veremos más adelante. Enoc caminó con Dios 300 años. Así que, ¿qué significa caminar con Dios en medio de una sociedad perversa? Bueno, en Génesis 5 solamente nos dice que 2 veces que Enoc caminó con Dios. Tenemos que ir a Hebreos 11, que es que nos enseña cómo fue la vida de Enoc. Y lo primero que nos dice Hebreos 11, así que vamos a estar brincando entre Génesis y Hebreos. Lo primero que nos dice Hebreos, es que caminar con Dios implica fe en Dios. Caminar con Dios implica fe en Dios. Mire lo que dice de la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 11:5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agrada a Dios. Así que lo primero que el texto me enseña es que caminar con Dios es tener fe en Dios. Mis hermanos, pero la fe es algo que ha salido hoy. Cualquiera dice que tiene fe. Entonces, si usted se encuentra con una persona bebiendo en la calle y usted le pregunta, ¿tú tienes fe? ¿Qué va a decirle esa persona? Sí, yo tengo fe. Porque hoy la fe, aparentemente, cualquiera la puede tener. Pero esta fe que tiene Enoc no es una fe cualquiera. Es una fe en el Salvador. Recuerden que Dios prometió un Salvador. Génesis 3:15 nos enseñó, Génesis 3 nos enseñó que el hombre pecó contra Dios y nos dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cada pecado que tú y yo cometemos merecemos la muerte. Y Génesis 3:15, Dios le promete a Adán y a Eva que va a venir un descendiente, que eventualmente va a venir un Salvador, y ese Salvador los va a libertar de la esclavitud del pecado. Así que cuando Enoc dice que caminó con Dios, como dice Hebreos 11:5, que caminó con Dios, y dice, y por la fe Enoc, esa fe es una esperanza puesta en un Salvador. Enoc tenía fe en un Salvador. Enoc sabía que él no se podía salvar por sí mismo, que él necesitaba a alguien que lo salvara. Él no tenía una idea de cómo se iba a llamar. Él no sabía que iba a ser a través de una cruz. Él no sabía que iba a ser a través de una corona de espinas. Eso nosotros lo sabemos. Y Enoc caminó con Dios por fe. Él solamente sabía que alguien algún día lo iba a venir a salvar. Eso fue antes de la cruz. Nosotros estamos después de la cruz. Así que si Enoc caminó con Dios por fe y lo único que sabía es que iba a nacer alguien que lo iba a salvar, imagínense nosotros si debemos caminar por fe, que nosotros tenemos toda la historia del Evangelio.
Nosotros sabemos que el Espíritu Santo fue el que hizo la obra en una mujer. Nosotros sabemos la vida santa que vivió nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos lo que costó nuestro sacrificio o nuestra salvación a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros conocemos que Cristo fue abandonado por Dios por culpa de nuestros pecados. Nosotros sabemos que Cristo fue colgado desnudo en una cruz y le pusieron una corona de espinas. Nosotros sabemos que Dios envió toda su ira contra su Hijo y que murió y que lo enterraron. Y también sabemos que al tercer día Cristo resucitó y que después de 40 días subió a los cielos. Y que si Él resucitó, entonces la promesa de que Él regresará es una promesa 100% verdadera. Enoc no tenía todo eso. Enoc solamente sabía que algún día iba a venir alguien que lo iba a salvar. Y Enoc caminó por esa fe. ¿Cómo es posible que tú y yo tengamos la información prácticamente completa del Evangelio? O completa del Evangelio, solamente la segunda venida que estamos ahí con Apocalipsis, pero sabemos que Él viene. Sabemos que al final nosotros ganamos. Pero ¿cómo es posible que nosotros tenemos la Biblia completa, la revelación completa de Dios y tenemos tanta duda? En medio de un mundo perverso, hoy el creyente duda. Y tenemos los 66 libros de la Biblia. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis, yo sé que tiene dragones, que tiene cadenas, que tiene un montón de cosas. Ok, está bien. Pero yo digo lo que dijo una persona una vez. Una vez había un nuevo creyente esperando a un pastor en un seminario. Y ese nuevo creyente se sentó a leer la Biblia. Y estaba leyendo Apocalipsis. Y cuando salen los pastores del seminario de estudiar, ven al nuevo creyente leyendo la Biblia en Apocalipsis y le preguntan, ¿y tú entiendes lo que tú lees? Y él le contestó, sí, yo entiendo. Y ellos se quedaron, ¿que tú entiendes Apocalipsis? Sí, yo entiendo. ¿Y de qué habla Apocalipsis? Y él dice, que al final nosotros ganamos. Al final nosotros ganamos. Al final el creyente gana. Entonces, mis hermanos, por eso es que para mí es tan impresionante la vida de Enoc. Enoc caminó con fe. Solamente con una promesa de que algún día iba a venir el Salvador. Hoy nosotros tenemos la historia completa de ese Salvador. ¿Cómo es que mi alma duda? ¿Cómo es que mi alma puede dudar si tenemos la historia de un Redentor que resucitó al tercer día y la tumba está vacía? La Biblia nos enseña que en Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno. Nosotros tenemos más información que Enoc y estamos llenos de dudas. Enoc solamente tenía un poco. ¿Qué tenía Enoc? Algún día va a venir alguien que nos va a salvar. Y para Enoc eso fue suficiente. Y no tan solo eso, dice el versículo 6 al final. Si ven el versículo 6 al final dice, o lo leo completo, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Que Él existe. Tiene que creer que Jesús es verdadero, que Jesús no es un mito, que es alguien verdadero. Hay gente que tiene fe momentánea. Hay gente que la fe solamente es para que Dios le resuelva un problema. Pero la fe verdadera es la fe puesta en la esperanza de que solamente Cristo nos puede salvar. La fe verdadera es saber que yo soy pecador y que solamente Cristo puede salvarme de mi pecado. Así que caminar con Dios implica tener fe en Dios. Tener fe en ese Salvador. Número 2, caminar con Dios implica vivir agradando a Dios. ¿Cómo se sabe si tengo la verdadera fe? Si vivo agradando a Dios. Mire el versículo 5 nuevamente al final. Lo leo completo, de Hebreos 11. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba
a Dios. ¿Sabes qué significa esa palabra griega, agradaba a Dios? Significa conducirse como es agradable. Su corazón estaba cautivo por Cristo y él vivía agradándole. Su manera de vivir era agradándole a Dios. ¿Sabes por qué esto es impresionante para mí? Y ojalá que también lo sea para usted. Porque estamos hablando de un hombre común y corriente como usted y yo. Esto no es un hombre que... Él no caminó con Cristo como hicieron los apóstoles. Es más, cuando él vivió todavía el Antiguo Testamento no estaba escrito. Estamos hablando de un hombre de carne y hueso, porque hay veces que nosotros decimos, sí, tenemos que imitar a Cristo. Y la gente dice, ah, claro, pero Cristo es Dios. Cristo es perfecto. Sí, pero Enoc, mis hermanos, de verdad que Enoc nos deja saber que un hombre común y corriente como tú y como yo podemos caminar con Dios. Se puede. Y si tú has creído en Cristo, ya tienes la primera parte de caminar con Dios, que es creer en Cristo, que es rendir todo tu corazón a Cristo. Y si tú le rindes todo tu corazón a Cristo, que implica caminar con Dios, segundo, el caminar con Dios va a implicar que podemos vivir agradándole a Dios. Y ese vivir agradándole a Dios es una vida que le agrada a Dios. Es impresionante porque no es lo mismo yo decir que yo le agrado a Dios, que Dios diga, Él me agrada. En el caso de Enoc, Enoc no le dijo a nadie que él le agradaba a Dios. No, yo camino agradándole a Dios. Qué humilde se llega, qué humildad. No fue Enoc que dijo, yo camino agradándole a Dios. Fue Dios que dijo, Enoc, ustedes ven a Enoc. Enoc se conduce y me agrada. Pero si nosotros analizamos algo, ¿qué es agradar? ¿Qué pasa en ti cuando algo te agrada? Tus emociones son afectadas positivamente. Tus emociones son afectadas positivamente cuando algo te agrada. Dios está diciendo, Enoc me agradó. A veces nosotros le quitamos las emociones a Dios, pero Dios es una persona. Y lo que está diciendo que cuando Dios ve la vida de Enoc, vio la vida de Enoc, su corazón se agradó. No así lo veremos en Génesis 6, cuando Dios dijo, me pesa ser el hombre porque el corazón del hombre es de continuo el mal. Si vemos Génesis 6, Dios presenta, me pesa haber hecho al hombre. Génesis 5, Dios dice, hay un hombre que me agrada. En medio de una sociedad que se está perdiendo y está viviendo para ellos, hay un hombre que ha decidido vivir para mí. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Mira lo que dice el versículo 6. De hecho, sin fe es que es imposible agradar a Dios. La fe en Cristo me da la capacidad de poder vivir agradándole a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú estás aquí y tú no le has entregado tu vida a Cristo, no vas a poder agradar a Dios. Por más obras que hagas, no vas a poder agradar a Dios. Porque la fe es un asunto del corazón y del alma, no de las obras. No se trata de lo que tú hagas. Dime una cosa, ¿qué tú puedes hacer para impresionar a aquel que solamente dijo, hágase los cielos y los cielos se hicieron? Analiza conscientemente. ¿Qué tú puedes hacer en tu vida que puede impresionar a aquel que le dijo, como dice a Job, que le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar? La Biblia dice que Dios le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar. ¿Qué cosa tú y yo podemos hacer que podamos impresionar al que hizo todas las cosas?
Solo la fe. El corazón. Eso es lo que Dios busca. Y dice, sin creer en Cristo, nunca me vas a poder agradar. Así que una persona que camina con Dios implica vivir agradándole a Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. Dios está buscando un corazón que le agrade. Dios sabe. Dios sabe si lo que hacemos lo hacemos porque queremos agradarnos nosotros o queremos agradarlo a Él. Dios sabe todas las cosas. A Él no le podemos ocultar nada. Ustedes saben cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey. Ustedes saben esa historia. Y Dios le dice, y Samuel ve al hermano mayor de David, dice, este es el hombre. Alto, fuerte, robusto. Este es el hombre. Yo digo eso y hay un tipo que hace. Y ustedes se imaginan quién es. Uno rápido dice alto y fuerte y él se cree que no está hablando de él. Comienza a mirarse. Y cuando Samuel lo ve, dice, este es el hombre. Este es el rey. Y Dios le dice, Samuel, ese no es. Y yo me imagino esa conversación con Dios. Yo me imagino esa conversación de Samuel. Señor, no te escuché bien, ¿cómo es? No, ese no es. Ese no es. Samuel le dice, bueno, Isaí, ¿tú no tienes otro hijo más? Porque ya lo has traído todo y ninguno es. Este alto, fuerte, este no es. Bueno, yo tengo un muchacho allí que está pastoreando ovejas. Muchachito. No, pues, tráelo. Y cuando llegue ese muchachito, ese jovencito, Dios le dijo, Samuel, ese es. Yo me imagino a Samuel diciéndole a Dios. Y Dios le contesta a Samuel, Samuel, yo no miro lo que miran los hombres. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Pero yo miro el corazón. El corazón de ese muchacho es un corazón conforme a mi corazón. A ese que yo lo voy a usar. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de corazón. Agradarle a Dios no significa que es lo que yo hago externamente. Escuchen bien, puedes hacer muchas cosas externas que no estés agradando a Dios. Puedes tú estar pensando que te la estás comiendo. Los americanos no van a entender eso. Puede, como dicen los muchachos, no sé si todavía lo dicen, por lo menos cuando yo era muchacho, tú puedes pensar que la estás matando. No, la estoy matando aquí. ¿Dicen eso o ya no? No lo dicen. No venga que tú eres mayor también. No. La están matando. Podemos pensar que la estamos matando, que estamos haciendo nítido, bien, y Dios está diciendo, no. Yo miro el corazón. Quizás todo el mundo está impresionado contigo. Pero yo sé quién verdaderamente tú eres. Entonces, mis hermanos, Dios mira el corazón. Así que, número 3, caminar con Dios implica un compromiso con la predicación del Evangelio. Caminar con Dios implica un compromiso con la predicación del Evangelio. Miren lo que Judas dice de Enoc. Es impresionante la Biblia. Enoc está en el primer libro de la Biblia. Y Judas está en los últimos, casi en los últimos libros de la Biblia. Y es Judas que nos dice qué era lo que Enoc hacía y predicaba. Miren lo que dice el versículo 14 de Judas, nada más tiene un capítulo, dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Muchos millares de sus santos, está hablando de un juicio. Versículo 15. Vamos a ver si esta gente era mala, la gente de los tiempos de Enoc. Para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dejaron contra él. ¿Serán impíos esa gente? Yo dije, bueno, ¿qué significa impío? ¿Qué significa impío? ¿Sabe qué significa impío? Significa realizar actos sin respeto a Dios.
Un impío es una persona que actúa sin respetar a Dios. Y cuando llegué vi esa definición en el diccionario bíblico, yo dije, es que eso es un retrato de la sociedad hoy. Sigue siendo un retrato de la sociedad hoy. Estamos viviendo en una sociedad impía que no respeta a Dios, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y Enoc tenía un compromiso. Si ve la sociedad como está, Enoc levantaba la voz y decía, tienen que creer en el Salvador. Así que caminar con Dios implica un compromiso con la predicación del Evangelio. No podemos ver el mundo como está. Yo recuerdo cuando estaba lo de la política, escuché a un pastor diciendo, es que lo que este Puerto Rico necesita es Proyecto Dignidad. Eso es lo que necesita Puerto Rico, Proyecto Dignidad. Yo lo apagué y yo dije, wow, lo que necesita Puerto Rico es Proyecto Dignidad. ¿Qué ustedes creen? No estoy criticando el partido, estoy criticando lo que esa persona dijo. Porque al final lo que necesita Puerto Rico no es ni PNP, ni populares, ni independentistas, ni Victoria Ciudadana, ni Proyecto Dignidad, ni los que salgan por ahí para abajo. El problema de Puerto Rico es, si puede poner el versículo 15 otra vez, el problema de Puerto Rico es que vivimos en una sociedad que impía, que no respeta a Dios. ¿Y cómo se resuelve este problema? Predicando que solamente Jesucristo es el Señor para el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Así se resuelve el problema. Si el problema fuera económico, como dijo una vez Sujel Michelén, pastor Sujel Michelén, si Dios hubiese entendido que el problema es económico, hubiese enviado un economista. Si Dios hubiese entendido que el problema del mundo es una enfermedad, el Señor hubiese enviado un médico. Pero entendiendo que el problema del mundo es de perdición, entonces Dios envió a un Salvador. Pero nosotros somos los heraldos de ese Salvador. Nosotros somos los que debemos predicar ese Salvador. Número 4, caminar con Dios implica ser disciplinado. Y esta es una de las áreas que yo tengo que trabajar en mi vida. Esta es una área de verdad que yo tengo que trabajar. Caminar con Dios implica ser disciplinado. Y es una de las cosas que más me impresiona de Enoc. Dice Génesis 5:22, Enoc anduvo con Dios, ¿cuántos años? 300 años. Después de haber engendrado a Matusalén, engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 375 años. Esto es impresionante. Digo, quizás para si tú tienes problemas de disciplina como yo. Yo digo, esta semana voy a orar, esta semana yo voy a hacer. Si alguien va a llegar al trono de Dios orando, ese voy a ser yo. Sinceramente, ¿cuánto dura? Sería un éxito si durara al menos 3 días. Sería un éxito. Entonces yo digo, Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años. Yo soy tan pecador, y quizá usted también, pero yo estoy seguro que yo soy tan pecador, y Miguel. Yo también sé de Miguel, sé de Miguel. Que volvemos al mismo punto. ¿Cuánto conocía Enoc de Dios? Conocía la creación, conocía la caída y conocía que venía un Salvador. Pero ¿cuánto nosotros conocemos de Dios? Nosotros conocemos que Dios hizo un nuevo pacto en su sangre. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento dice, y haré un nuevo pacto con mi pueblo y nunca más los destruiré con agua. Y dice, y esta es la sangre del nuevo pacto, dice Cristo en el Nuevo Testamento. Y aún en el Antiguo Testamento el Señor dice,
y infundiré o pondré temor en sus corazones para que nunca se aparten de mí. Tenemos Romanos 8 que al final dice, y nadie nos separará de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, nadie nos separará de su amor. Tenemos Apocalipsis que termina diciendo que Él vuelve por su pueblo y que aún viene con un manto empapado en sangre. Yo sé que Apocalipsis es simbólico, yo solamente espero que esa parte no sea simbólica. O sea que hay una gran posibilidad. No me citen en eso, que después sea, no sé si es simbólico, yo espero que no. Pero hay una gran posibilidad que nosotros veamos la sangre que nos compró. Lo más importante es que veamos al Salvador que nos compró. Pero sí, no sé su sangre, pero sí estoy seguro que veremos la marca en su frente. Y sí estoy seguro que veremos las manos traspasadas por clavo. ¿Por qué estoy seguro? Porque cuando Cristo resucitó, le dijo a Tomás, mira Tomás, pon tu dedo aquí, para que vea. Así que el cuerpo resucitado de Cristo todavía tiene las marcas de lo que costó nuestra salvación. Hay una canción que dice que a una persona que está batallando con el cáncer, que está lleno de operaciones, le dice, tranquilo, porque esas marcas al final se van a borrar. Las únicas marcas que tiene un cuerpo en el cielo son aquellas marcas que nos salvaron. En el cielo todo el mundo va a estar perfecto. Quizá usted no me va a conocer, porque usted nunca me ha visto a mí con pelo. Quizá usted no me va a conocer. Quizá me va a ir como uno de los hermanos con una jaqueta ahí en el afro. Un cuerpo perfecto. ¿Sabe cómo sería eso? Yo no me imagino un cuerpo perfecto. Solamente va a haber un cuerpo con marcas. Y fueron las marcas que nos entraron a todos al paraíso. Las marcas de la cruz del Calvario y de la victoria sobre esa cruz. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga toda la historia de salvación y no pueda ser tan disciplinado como Enoc? Que Enoc tenía menos historia y caminaba con Dios. Entonces no tiene que ver con Dios. El problema no es Dios. El problema soy yo. El problema tiene que ser mi disciplina. El problema tiene que ser que no estoy viendo el Evangelio, la grandeza del Evangelio como debe ser. Y hoy hay que tomar una decisión todos de caminar con Dios. 300 años. Y quizá usted dice, bueno, 300 años es una meta muy larga. Yo le aseguro que no va a vivir 300 años. Acuérdense que después del diluvio se cortó la cosa. 120. Pero después eso va bajando y va bajando. Déjame no decir la edad, porque algunos puede ser que estén cerca. Algunos pueden ser que estén cerquita, así que no voy a decir la edad. Pero 300 años no vamos a durar. 300 años no vamos a durar. Así que caminar con Dios implica ser disciplinado. 5. Caminar con Dios implica ser un ejemplo a las próximas generaciones. Caminar con Dios significa ser un ejemplo a las próximas generaciones. Vimos al principio, hablando de los padres, que fue cuando Set tuvo un hijo, Enos, que comenzó a invocar el nombre de Dios. Comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y también vemos cuando Enoc tuvo un hijo, comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Y sabe una cosa? Usted conoce de Noé, ¿verdad? Pues Noé era el tataranieto de Enoc. Y mire lo que dice Génesis 6, y lo veremos más adelante, el próximo domingo. Génesis 6, 5, 8 y 9 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé, ¿qué? No, no está ahí Génesis 6. No, pues escúchelo. Noé andaba con Dios. Así que Génesis 6
en los primeros versículos son la misma, exactamente la misma idea central. En un mundo perverso, Noé caminó con Dios. ¿De dónde sacó Noé el caminar con Dios? De su tatarabuelo. Porque el compromiso de caminar con Dios lo tenemos nosotros. Y ese compromiso debe pasarse a todos. Debe pasarse a nuestros hijos y a todos. Mire lo que pasa, ahora sí jueces, mire lo que pasa cuando una generación no camina con Dios o no le enseña a otra a caminar con Dios. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, también toda aquella generación fue reunida. Esos jueces después que murió Josué, dice, toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos. ¿Qué pasó con esta generación? No conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira del Señor. ¿Qué está diciendo esta contraparte? Primero está diciendo que no caminó con Dios y tuvo un compromiso de enseñarle a sus generaciones a caminar con Dios. Josué le enseñó a su generación a caminar con Dios. Pero la generación, cuando los que estuvieron con Josué murieron, hubo un problema. Y es que esa generación no le enseñó a la otra generación a caminar con Dios. Entonces, la otra generación, ¿qué pasó? Se alejaron de Dios. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Y nosotros sabemos que nuestros hijos se salvan por gracia. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino. La salvación es por gracia, pero la responsabilidad de hablarle el evangelio es mía. Así que caminar con Dios implica ser un ejemplo. Y último, caminar con Dios implica fe en la recompensa. Fe en la recompensa. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es impresionante esta parte del texto y con esto termino, es impresionante. ¿Qué quería Enoc? ¿Qué quería Enoc? Enoc quería caminar con Dios. Enoc quería estar cerca de Dios. Ok. ¿Y cuál fue su recompensa? Versículo Génesis 5:24. Y Enoc anduvo con Dios. ¿Y qué? Desapareció. Porque Dios se lo llevó. ¿Dios lo recompensó o no lo recompensó? Lo recompensó. ¿Por qué? Porque el deseo de Enoc era estar con Dios. Y eso es fe. Hebreos, hablándonos de Enoc, dice que la fe es creer que Él existe y que Él va a recompensar a los que lo buscan con sinceridad. A los que lo buscan con sinceridad. El que lo busca con sinceridad, lo único que quiere es a Dios. El que lo busca con sinceridad, lo busca para que Dios le dé. No sé si están entendiendo. La persona que no es sincera en su fe con Dios, busca a Dios para que Dios le provea. Enoc tenía una fe sincera. Enoc buscaba a Dios porque quería estar con Dios. ¿Y cuál fue la recompensa que Dios le dio? Él mismo. Él mismo es la recompensa. Tomás de Aquino dijo, porque fue hace muchos años, dijo, el galardón no es más que Dios mismo.
La recompensa no es más que Dios mismo. Esa es la recompensa prometida a aquellos que tienen fe. Esa fe que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de algo que no se ve, es Dios mismo. Y aquel que dice que el que tiene sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él va a recompensar a los que le buscan con sinceridad. Los que le buscan con sinceridad lo que quieren es a Dios. Y Dios le va a dar la recompensa, que es Dios mismo. Pero nosotros queremos estar con Dios y no nos queremos morir. ¿No es verdad? Decimos, yo quiero estar con Dios, pero no me quiero morir. Es posible que la recompensa tuya de caminar con Dios sea que te muera. Y esa va a ser tu recompensa. Porque lo que querías era estar con tu Dios. Por eso Pablo dijo, el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si mi vivir es Cristo, si mi vivir es estar en comunión con Cristo, pues entonces morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a ir a morar con Él. Nicolás Tranchini dice en uno de sus devocionales, él dijo, escucha esto, Dios no puede darte algo mejor que Él mismo. Dios no puede darte algo mejor que Él mismo. Cuando vemos Mateo capítulo 6, yo eso lo estaba diciendo a los jóvenes el viernes, Mateo capítulo 6, Dios dice que Él quiere darnos el reino. Dice, no busques ni qué comer, ni qué vestir, ni dónde vivir, porque Dios se va a encargar de todo eso. Dios quiere darte el reino. Y el reino es Cristo. Entonces miren esto, vamos a ver en la oración. Vamos a poner un ejemplo, estamos orando. Entonces decimos, Señor, yo quiero que tú me des carro, la casita, dinero para bregar. Yo quiero que me dé esto. Yo quiero que me dé esto, y Dios está mirando desde su trono y está diciendo, yo quiero darte algo más grande, yo quiero darte a Cristo. Yo quiero darte al Rey. La recompensa que vamos a tener los creyentes es Cristo. Dice Nicolás Tranchini, Cristo mismo es su mayor recompensa. Cristo es su mayor recompensa. No hay nada que tenga más valor que Él. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Conocerlo a Él es la experiencia más maravillosa de la vida. Conocer a Cristo es la experiencia más maravillosa que la vida. De la vida, la más. Puedes ir, como le he dicho a los jóvenes en varias ocasiones, puedes ir a cualquier sitio. Puedes haber soñado toda tu vida con viajar a X lugar. Y puedes estar frente a ese lugar. Y puedes decir, toda la vida soñé con ver esto y lo estoy viendo, pero esto me trae cierta felicidad, pero no mueve mi alma. Pero saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, eso le da una satisfacción a mi alma que esto no la da. Porque es impresionante que la recompensa que Dios nos quiere dar es Cristo mismo. Nosotros queremos otras cosas. Nosotros queremos carros, nosotros queremos dinero, nosotros no queremos enfermedades, nosotros no queremos muchas cosas. O sí queremos muchas cosas, pero nosotros sí queremos muchas cosas. Pero no queremos lo más importante, que es Cristo mismo. Él dice, disfrutar de la presencia es algo tan increíble que no puede describirse de otra forma, sino como la misma plenitud de gozo. Es Cristo mismo. Esa es la recompensa de la fe. La recompensa de la fe que aprendemos en Enoc es Cristo mismo. Así que mis hermanos, seamos fieles al Señor, caminemos con Dios, porque cuando Cristo regrese, Él, aun los que estarán vivos, van también a ser arrebatados, como lo fue Cristo, como lo fue Enoc. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses.
4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Por tanto, confortaos, alentaos unos a otros con estas palabras. Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Dice la Biblia que Elías fue otro ejemplo que fue traspuesto y no vio muerte. Pero eso no va a ser solamente ellos dos. El apóstol Pablo dice que cuando Cristo regrese, aquellos que estén vivos, él pensaba que iba a estar vivo. Él dice, cuando Cristo regrese, mira lo que va a pasar. Los muertos que murieron, primero que nosotros, los muertos, van a ser arrebatados con Cristo. Y después dice, y después nosotros, que no hemos experimentado la muerte, seremos arrebatados juntamente con Cristo. Esa es nuestra esperanza de caminar con Dios. Que el Señor nos ayude a entender que la mayor recompensa que Él nos va a dar y que es la que nosotros necesitamos es Cristo mismo. Por eso es que la charla de la prosperidad, porque eso no es, bueno, buena noticia según yo de la prosperidad, que es tú le das a Dios y Dios te va a dar para atrás dinero. Eso es la mayor mentira. Dios nos quiere dar algo más grande que el dinero. Dios nos quiere dar a Cristo mismo. Así que caminemos con Dios y seremos recompensados. Algún día sus hijos veremos a nuestro Dios. Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú glorifiques tu palabra, que tú exaltes tu palabra, que aquellos que están aquí que no te conocen, que hoy hagan un compromiso, Señor, de caminar contigo, que reconozcan que Jesucristo es el Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados y venir a creer en ti. Padre, pero aquí también hay un grupo de gente que tú compraste, que reconocemos, Señor, que en medio de esta sociedad corrupta no hemos caminado contigo como tú quieres. Señor, perdónanos. Por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos caminado contigo, por las veces que este mundo nos ha arrastrado, por las veces que este mundo nos hemos parecido más al mundo que a ti. Señor, ayúdanos a hacer un compromiso verdadero. Sabemos que no pudo haber caminado contigo tantos años si el Espíritu Santo no estuviera dentro de él. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a ser fieles, a caminar contigo, agradándote, predicando el Evangelio, pasándole este caminar contigo a otras generaciones, enseñando a otras generaciones que Jesucristo es el Señor y creyendo en la recompensa. Padre, perdónanos. Perdónanos por las veces que cuando no nos da lo que pedimos, nos molestamos y nos desilusionamos. Padre, tú has prometido darnos más que lo que nosotros hemos pedido. Nosotros te hemos pedido cosas que al final tu palabra dice que este mundo las destruye y que el orín y el moho las corrompe. Padre, a veces queremos una casa y pedimos una casa y después si no le damos mantenimiento se nos cae la casa encima. Porque todo lo que esta vida puede ofrecernos o que nosotros queremos en esta vida es perecedero. Lo único que dura para siempre es nuestra relación contigo. Padre, por favor, que no queremos que sea un cliché, no queremos que sea algo que siempre decimos. Padre, queremos creerlo de verdad. Queremos creer de verdad que Jesucristo es suficiente. Padre, ayúdanos, por favor, a creer por medio de la fe que el galardón más importante y más deseado que debemos tener es Cristo mismo. Padre, por favor, que Cristo sea suficiente. Que Cristo sea suficiente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a eso. Te lo suplicamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.